Hola amigos, el día de hoy aprenderemos 3 nuevas puntadas para tejer un suéter. El día de hoy vamos a aprender a tejer estas 3 lindas puntadas que es ideal para tejer algún proyecto como un suéter. En un tutorial anterior hemos tejido este lindo suéter con la puntada número 3. Voy a mostrar en este tutorial 2 nuevas puntadas que pueden utilizar en ese suéter, y la tercera puntada volveré a repetir un poco más despacio, hilera por hilera, la puntada que hice en el suéter. Así que si te está gustando este tipo de tutorial, no olvides de dejar todo tu cariño, todo tu amor en este tutorial y en todos los tutoriales que subo, dejando tu lindo like, tu lindo me gusta. Con eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, pasemos al paso a paso. Y empezamos con la puntada 1. La puntada 1 es múltiplo de 9 más 2 puntos. Por lo tanto, si van a hacer solo un solo diseño, sería de 11 puntos. En mi caso, he montado 20 puntos porque voy a hacer la muestra de 2 diseños, que serían 2 por 9, 18 más 2 puntos, 20 puntos. Y empezamos. Las 2 rayas son horizontales, que significa tejer en revés. El círculo es una lazada. La raya vertical es tejer en derecho. Nuevamente lazada y 3 puntos en derecho. El siguiente símbolo, que es como una montaña que apunta hacia arriba, es disminución doble. Quiere decir que estos 2 puntos de aquí, fíjense, lo paso a la aguja de la derecha sin tejer. Tejo el siguiente punto y con ayuda de la aguja de la izquierda, los 2 puntos que no tejí levanto y vamos a montar el punto que sí tejí. Así. Aquí deben de haber 9 puntos. 3, 6, 9 puntos. Y terminamos con 2 puntos en revés. Como yo estoy tejiendo un diseño más, estos 2 revés son el punto 1 y 2. Continúo desde la puntada 3, que sería una lazada, un derecho, una lazada, 3 derechos. Nuevamente disminución doble, estos 2 puntos los paso sin tejer a la aguja de la derecha, tejo el siguiente punto y con ayuda de la aguja de la izquierda levantamos los 2 puntos que no tejí y montamos, y termino con 2 puntos en revés. Hilera 2, que es la parte de atrás, tejeremos 2 derechos, ¿sí? Que recuerden que es lo contrario a lo que se muestra en los patrones, ¿sí? La parte de atrás. El resto es en revés, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 derechos, 7 revés. Y termino con 2 derechos. Nos toca la hilera 3, donde igual empezamos con 2 puntos en revés, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos, 1, 2, disminución doble, pasamos sin tejer y los 2 puntos lo montamos allí y se vuelve a repetir. 2 revés, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos, disminución doble. Estos 2 puntos retiro sin tejer, tejo y
montamos, 2 revés, hilera 4, que recuerden que es igual siempre la parte de atrás, y lo voy a repetir por última vez porque se repite. Son 2 derechos, 7 revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante, y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 2 derechos, 7 revés. Y termino con 2 derechos. Hilera 5, 2 puntos en revés, 2 derechos, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho y disminución doble nuevamente. ¿Ven? Aquí. Estos dos retiramos sin tejer, tejemos y montamos. Volvemos a repetir. 2 revés, 2 derechos, lazada, un derecho, lazada, un derecho, disminución doble. Y 2 revés. Hilera 6, recuerden que es repetir, 2 derechos, 7 revés, 2 derechos, 7 revés. Aún no se nota muy bien, hay que tejer un poquito más para que se note la puntada. Y continuamos ahora con la hilera 7, donde de la misma forma tejeremos 2 puntos en revés, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, un derecho, lazada y disminución doble. Volvemos a repetir, 2 revés, 3 derechos, lazada, un derecho, lazada y disminución doble. Dos revés. Bien, ahora continúen ustedes repitiendo desde la hilera 1 a la 7, de la 1 a la 7, de la 1 a la 7, y luego nos vemos para mostrarles mucho mejor cómo se ve la puntada. Y aquí ya tengo esta primera puntada que he continuado tejiendo. En total 3 diseños, y vemos como unas pequeñas hojitas inclinadas. El tejido también se inclina, obviamente que es por cómo se está inclinando las hojas, pero si se teje en un suéter no se preocupen, que queda muy bonito. ¿Ven? Espero que en cámara se esté apreciando mucho mejor esta linda puntada. Puntada 2. Esta puntada 2 es múltiplo de 11 más 2 puntos. Así que si estás tejiendo el suéter, que normalmente el diseño es con 11 puntos, esta vez te estoy poniendo 2 puntos más, y de esta forma crecería un poquito más el suéter, en caso lo desees así. Bien, entonces como esta puntada es múltiplo de 11 más 2, 11 por 2, 22 más 2 puntos, 24 puntos es lo que he montado para esta muestra de 2 diseños. Empezamos entonces con 2 revés, 9 derechos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 revés, 9 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 revés.
Volteamos y nos toca la hilera 2. Hilera 2, la parte de atrás se va a tejer todo igual, ¿sí? Tejiendo tal como se encuentra, que en este caso vemos 2 derechos, 9 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 derechos, 9 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 derechos. Volteamos y ahora nos corresponde la hilera 3. Tejemos igual, repitiendo 2 revés, 9 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 revés. 1, 2, 9 derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 revés. Hilera 4, igual volvemos a repetir, tejiendo como se encuentra. 2 derechos, 9 revés. Siete, 8, 9, 2 derechos, 9 revés. Cinco, 6, 7, 8, 9, 2 derechos. Volteamos y en esta hilera 5 ya empezamos a hacer las trenzas. Esta puntada que les estoy mostrando es porque la puntada 1 y la puntada 3 son con lazadas. Tal vez ustedes no quieren que tenga lazada, que no quede calado, por lo tanto lo voy a hacer con unas trenzas muy bonitas, va a quedar esta puntada. Bien, esas 4 hileras ya hemos tejido, nos toca la hilera 5, donde empezamos con 2 revés. Ahora, estos 4 puntos de aquí son los que vamos a cruzar. Los 2 de aquí pasarían a la derecha. Pueden cruzarlo como ustedes se sientan más cómodos. Yo lo voy a hacer con este gancho para que ustedes puedan observar mejor. Los 2 primeros los retiro y lo voy a pasar hacia atrás. Estos otros 2 lo tejo en derecho, 1, 2, y estos 2 puntos de atrás lo regreso a la aguja de la izquierda. ¿Ven? Así. Y ahora los tejemos en derecho, 1 y 2. El punto del centro que va a separar trenza y trenza se teje en derecho, y estos 4 puntos nuevamente se hace el cruce, pero lo contrario. Retiro estos 2 puntos sin tejer y lo pongo hacia adelante. Tejo estos 2 y los 2 que retiré lo devuelvo por el lado de adelante y los tejemos. 1, 2. Acá está los 2 revés, volvemos a repetir. 2 revés. Estos 2 puntos de aquí los retiro sin tejer y lo paso hacia atrás. Tejo estos 2, 1, 2 y lo devuelvo a su aguja.
y lo tejemos. 1, 2. El punto del centro en derecho, y ahora la trenza hacia el otro lado, donde retiro estos 2 puntos, lo pongo hacia adelante, tejemos estos 2 y esto lo devuelvo. Lo tejemos y tejo en revés los 2 últimos puntos. Esta puntada 2 es muy sencilla, ya vieron, es simplemente concentrarse en los cruces. Voy a volver a repetir desde la hilera 1, de la 1 a la 6, de la 1 a la 6, de la 1 a la 6, y les voy a mostrar para que vean lo lindo que se ve con estos cruces. Y aquí les muestro que continúe tejiendo 2 diseños más, en total hay 3, y podemos ver lo bonito que se ve. Es una puntada cerrada, pero también queda muy linda para hacer o tejer algún suéter o algún otro proyecto. Puntada número 3. Esta puntada la utilizamos en el suéter anterior, y aunque en ese tutorial lo expliqué también paso por paso, lo quiero volver a repetir aquí para que quede mucho más claro en caso haya alguna duda. Esta puntada es múltiplo de 10 más 1, por lo tanto he montado 21 puntos para que salgan 2 diseños. Empezamos con el primer punto, que es en revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho, un revés. Aquí hay 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Como les dije, la puntada es múltiplo de 10 más 1, entonces volvemos a repetir desde el punto 2, con un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y un revés. Esta ha sido la hilera 1. Volteo y la parte de atrás de todo este diseño se va a tejer de la misma forma, que sería tejer tal como se encuentra. ¿Y cómo es tejer como se encuentra? Pues cuando vemos una cadena quiere decir en derecho, cuando vemos este bultito quiere decir tejer en revés. Entonces sería un derecho, 4 revés, incluido las lazadas que hicimos en la hilera anterior. 2, 3, 4 revés, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4 y un derecho. Hilera 3, la hilera 3 se vuelve a repetir igual que la hilera 1 y empezamos con un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos, un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y volvemos a repetir un revés, un derecho, una lazada, un derecho, 2 puntos juntos,
un revés, disminución simple, un derecho, una lazada, un derecho y terminamos con un punto en revés. Volteamos hilera 4, que como les dije es repetir, la parte de atrás es igual siempre y se teje como se encuentra la puntada. Un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, 1, 2, 3, 4, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés y termino con un derecho. Hasta el momento se está viendo así, no se nota muy bien, pero mientras vamos a ir avanzando ya empezará a verse mucho mejor. Bien, ahora con la hilera 5 empezamos con un revés, 2 derechos, 1, 2, 2 puntos juntos, una lazada y ven en esta parte donde hemos estado haciendo revés siempre va a ser, ven, tiene que tocar en revés, lazada, disminución simple, 2 derechos, 1, 2 y empezamos otra vez a repetir un revés, 2 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un revés, una lazada, disminución simple, 2 derechos y un revés. Volteamos, hilera 6, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés, un derecho. Hilera 7, un revés, un derecho, 2 puntos juntos. Siempre ustedes miren el tejido para que se vayan familiarizando y vean dónde son los 2 puntos juntos, las lazadas, etc. Lazada, un derecho, revés, un derecho, lazada, disminución simple, un derecho y empezamos otra vez, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho y un revés. Las hileras de atrás, recuerden, ustedes ya lo van a tejer solo, que es un derecho, fíjense aquí ya se puede ver mucho mejor, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés, un derecho, 4 revés. Bien, nos vemos en la hilera 9. Hilera 9, empezamos con un revés, ven, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos, un revés, 2 derechos, una lazada, disminución simple y otra vez empezamos, un revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 derechos,
un revés, 2 derechos, una lazada, disminución simple y un revés. Volteo la hilera de 10, lo tejo igual como les he mostrado y luego se vuelve a repetir desde la hilera 1, del 1 al 10, del 1 al 10. Yo voy a continuar tejiendo unos diseños más para que puedan apreciar mucho mejor cómo se ve esta linda puntada. He continuado tejiendo un diseño más y aquí pueden ver lo bonito que se ve, pero también traigo aquí el suéter para que ustedes puedan apreciar lo bonito que es esta puntada. Fíjense en el suéter. Si quieres ver este suéter, recuerda que aquí o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace de la primera y segunda parte de cómo se teje este lindo suéter para niña. Y espero que te haya gustado estas 3 nuevas puntadas para tejer un suéter. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.